objeto. SCP-155 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-155 está contenida en una cámara de contención a prueba de calor y radiación en el sitio. La documentación recuperada y el compilador de ingeniería inversa para SCP-155 están disponibles para cualquier miembro del personal con suficiente autorización de seguridad en el servidor de archivos seguros en el sitio, pero la ejecución de programas de SCP-155 solo puede ser realizada con la aprobación de dos miembros con autorización de nivel 3. Por favor, véase el documento 155, Exec 1 para ver los procedimientos contra riesgo radioactivo y térmico para el manejo seguro de SCP-155. Desde el incidente 155-08, experimentación con SCP-155 se suspende a la espera de descontaminación de la antigua cámara de contención de SCP-155 y el traslado a una nueva cámara de contención. Todas las tareas de ejecución destinadas a SCP-155 serán triplemente revisadas para prever la posibilidad de una ejecución sin control. Descripción. SCP-155 es una construcción electrónica compleja que consiste en una supercomputadora KICS-6400 altamente modificada, un generador termoeléctrico de radioisótopos y un dispositivo que aún no ha sido del todo comprendido por la ingeniería actual. SCP-155 fue recuperado del sótano del Laboratorio de Investigación Primaria de Laboratorios Prometheus por elementos del destacamento móvil Mu-4, depuradores, después de la destrucción de la instalación y posterior intervención de la Fundación. Cuando un programa y sus respectivos datos son cargados en SCP-155 y ejecutados, SCP-155 genera un campo de distorsión temporal esférica con un radio de aproximadamente 5 m. Dentro de la influencia de la esfera, el pasaje el tiempo es rápidamente acelerado, resultando en un incremento hiperbólico en la potencia de procesamiento efectivo de SCP-155. La ejecución comienza lentamente a medida que el hardware de procesamiento de SCP-155 inicia, pero su capacidad de procesamiento efectivo se aproxima al infinito después de aproximadamente 8 minutos y 14 segundos de ejecución. Según fragmentos de documentación recuperada de los laboratorios Prometheus, SCP-155 era usado para realizar cálculos masivos, que hubieran llevado meses, si no años para procesar con equipos de computación convencionales. A pesar de sus capacidades, la operación de SCP-155 es altamente peligrosa debido al calor y la radiación generada por SCP-155 es atrapada y acumulada durante la operación, formando una especie de horizonte de eventos que es liberada cuando la ejecución termina. La ejecución de programas que excedan los 6 minutos resultará en suficiente radiación generada que la cámara que contiene a SCP-155 deberá ser descontaminada antes de que el equipo de investigación pueda volver a entrar. Anexo 155-01. Incidente 155-08. El doctor ingresó un programa defectuoso en SCP-155 que resultó en una ejecución imparable, un bucle infinito. Después de que los investigadores y técnicos asignados se dieran cuenta del error, se inició el apagado de emergencia de SCP-155 pero no pudo ser completado hasta que el tiempo de ejecución había pasado los 8 minutos y 3 segundos. En este punto, la ola de calor y radiación fue tan intensa que derritió la cámara de contención de SCP-155, resultando en 11 bajas y la destrucción total del ala C del sitio. SCP-155 solo recibió daños menores en el incidente, pero la experimentación se suspende mientras se revisan los protocolos de seguridad y se reemplazan los componentes dañados por la aceleración temporal.